sobre VIH y empleo, al que hemos titulado Igualdad y no discriminación laboral de las personas con VIH. Y yo soy Sara García, responsable de comunicación de Calsicova, entidad que con CASDA y el Comité Antisida de Valencia, junto a Comisiones Obreras del País Valencià, realizamos este seminario en colaboración con el Ayuntamiento, con la Regidoria de Salud y Consum y con la Generalitat. Os voy a indicar un poco cómo vamos a proceder para realizar este seminario y se va a dividir en tres partes. Primero vamos a tener un saludo institucional en la que intervendrá Emiliano García, que es el regidor de Salud y Consum, y lo hará a través de un vídeo. Y luego tendremos a Carlos Manuel Gómez, que es el presidente de Calsicova, y a Cloti Borra, que es la secretaria de la Dona, Polítiques LGTBI Institucional de Comissions Obreres del País Valencià. Después introduciremos el vídeo de la webinar en la que participan Esperanza Jiménez como coordinadora del Servicio de Orientación Laboral del Comité, Sandra Palomo, que es la trabajadora social de CASDA, Alberto Martínez, que es miembro de la Comisión Paritaria del Convenio de Colaboración de Calsicova con Comissions Obreres del País Valencià, y también estará Cristina Ochando, que es técnica de igualdad de la Secretaria de la Dona de Polítiques Inclusives LGTBI Institucional de Comissions Obreres del País Valencià. Mientras estén hablando por la webinar, podéis hacer vuestras preguntas en el chat, que tenéis la pestañita abajo en la derecha. Y una vez se acabe el vídeo, iniciaremos una mesa de debate con las personas que son ponentes en la webinar y os irán contestando todas vuestras dudas o preguntas que os surjan. Pasamos a ver el vídeo. Desde nuestro compromiso con la salud pública y de las personas con VIH, que ratificábamos con la firma de la Declaración de París del 1 de diciembre del 2014, y en este avance hacia la mejora de la calidad de vida, organizamos este webinar en colaboración con Calsicova, por su importante papel en la defensa de derechos ciudadanos de las personas afectadas en cualquier ámbito de la vida, pero especialmente ante la necesidad de una mejor salud y calidad de vida. Y también con Comisiones Obreras del País Valencià, reconociendo el importante papel que juegan quienes representan a las trabajadoras y los trabajadores en la sensibilización, prevención y apoyo a las personas con VIH, de acuerdo con la recomendación número 200 sobre el VIH y el SIDA y el mundo del trabajo de la Oficina Internacional del Trabajo, en el convencimiento de que la integración laboral es un factor clave en el empoderamiento y la calidad de vida de las personas con VIH y, por tanto, en la mejora de su salud y de la salud pública. Muchas gracias. Ya se me oye, ¿no? Muchas gracias, Emiliano, por tu presentación. Y buenos días y bienvenidos y bienvenidas a este webinar que desde Calsicova, junto a CASDA y Comité Ciudadano Antisida de Valencia, en colaboración con Comisiones Obreras del País Valenciano, estamos haciendo en el marco del convenio que tenemos suscrito a ambas entidades. El webinar de hoy se realiza con la financiación de la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Valencia y forma parte de un proyecto de igualdad de trato y no discriminación hacia las personas con VIH, financiado por la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Hoy vamos a hablar de cómo la estigmatización y la discriminación hacia las personas con VIH sigue siendo uno de los principales problemas de los que debemos hacer frente. La imagen negativa de esta infección se ha mantenido y se sigue manteniendo a pesar de los muchos importantes avances en otros aspectos, como los tratamientos cada vez más fáciles de tomar, con menos efectos adversos y menos tomas, logros que facilitan y mejoran la calidad de vida de las personas afectadas. Pero seguimos teniendo pendiente informar, visibilizar o simplemente llegar a una gran parte de la sociedad con pasos o datos básicos, como explicar que el VIH y el SIDA no son lo mismo, que el VIH no es contagioso, que es transmisible, o que tenemos la certeza científica de que las personas con VIH en tratamiento y seguimiento conseguirán tener una carga viral indetectable y no transmitirán el VIH. Y, por supuesto, que el lugar de trabajo no es una vía de transmisión. Todos estos mensajes forman parte de uno mayor, que es acabar con el estigma y la discriminación. Por eso sigue siendo necesario el compromiso de representantes sindicales, profesionales, activistas como vosotras, para que la igualdad y la no discriminación laboral de las personas con VIH llegue a ser pronto una realidad.
Esperamos contribuir con este webinar a que contéis con mejores herramientas para ello y que sirva para que todos podamos ser las y los agentes multiplicadores que aceleren el cambio necesario para cumplir los objetivos que tenemos fijados y hacerlo bajo el paraguas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Así que espero que lo disfrutéis y muchas gracias a todas. Moltes gràcies, Carlos, i moltes gràcies, Emiliano, per les vostres presentacions. Crec que han estat molt completes. Com sabeu, jo, a banda d'agrair a l'Ajuntament de València per fer possible aquest webinar i d'agrair a Calsicova el treball diari i continu que fa per tal de facilitar o de lluitar contra les discriminacions de les persones amb VIH i en el marc, com ha dit Carlos, del conveni de col·laboració que tenim subscrit per tal de traslladar aquesta lluita al mercat de treball, vull agrair-vos a totes i totes les persones que esteu connectades i les que es pugueu veure després en diferit per tindre aquest interès en formar-se i en ser còmplices d'aquesta conquesta de la igualtat, aquesta lluita per la igualtat de totes les persones i per la no discriminació de les persones amb VIH. D'això es tracta en aquesta webinar. Aquesta webinar, que com ja s'ha dit, està coorganitzada per Calsicova i per l'Ajuntament de València. Amb ella el que pretenem és donar informació bàsica sobre l'VIH, acostar-nos a la realitat laboral de les persones afectades i conèixer com podem i defensem els seus drets en l'àmbit laboral. Tindre VIH no implica una merma de capacitat física ni un estat de salut deteriorat, es ho explicaran millor i amb més deteniment les companyes i els companys que apareixen. Tampoc suposa cap risc per a la resta del personal. Però el rebuig sistemàtic i la discriminació laboral cap a les persones amb VIH generen grans dificultats per accedir al mercat de treball i un alt nivell de desocupació, rebuig i discriminació alimentades per la desinformació. Per això, amb aquesta acció formativa i informativa, pretenem combatre aquesta desinformació i refermar la nostra voluntat de promoure i defendre els drets laborals de les persones afectades per l'VIH i de realitzar les accions necessàries per aconseguir la seva inserció laboral i la no discriminació sociolaboral. Moltes gràcies i endavant. Hola a todos y a todas y bienvenidas a nuestra webinar sobre igualdad y no discriminación laboral de las personas con VIH. Esta webinar está realizada con la colaboración de Comisiones Obreras del País Valencià y Calsicova, de la cual forman parte las entidades de Comité Ciudadano SIDA y CASTA. Me presento, mi nombre es Esperanza Giménez, soy la responsable del área del Servicio de Orientación Laboral del Comité Ciudadano Antisida y el objetivo de esta webinar es dar a conocer las dificultades de inserción laboral que tienen las personas con VIH debido al estigma social asociado a la infección. En primer lugar, vamos a aclarar qué es esto del estigma. El estigma son actitudes o creencias no favorables hacia un grupo de personas en base a una cualidad. Hay que pensar que cuando en los años 80 se dio a conocer el VIH era una enfermedad mortal de la que no se conocían las vías de transmisión y que afectaba especialmente a consumidores de drogas por vía intravenosa, a prostitutas y homosexuales. Esto hizo crecer un estereotipo del VIH asociado a conductas reprobadas socialmente, dándose a conocer los mal llamados grupos de riesgo en los que se culpabilizaba al enfermo por una serie de conductas previas y la prevención se basaba en la evitación de estas personas, lo cual generaba situaciones de discriminación. Actualmente, aunque han habido grandes avances a nivel de la infección, sin embargo, la información con la que cuenta la
la sociedad en general parece no ser suficiente y todavía se dan situaciones de estigma y de rechazo a las personas con VIH. El estigma se traduce en discriminación cuando se genera un comportamiento que tiene consecuencias, o sea, que suponen un obstáculo o una dificultad para que las personas con VIH tengan acceso a los mismos derechos. Para poner un ejemplo actual respecto al estigma, en el tiempo actual del coronavirus podríamos ver que en lugar de aprender medidas de prevención, hay algunos países que quieren solucionar el problema cerrando fronteras, tratando de evitar a las personas que consideran que son el foco del problema. Uno de los principales problemas asociados al estigma y a la discriminación es la falta de información veraz. Vamos a comenzar con un bloque de información básica sobre VIH. Bueno, en primer lugar hay que decir que el VIH y el SIDA no son lo mismo. Un virus es un agente infeccioso que no tiene la capacidad de reproducirse por sí mismo, sino que necesita la célula de otro organismo. El virus de la inmunodeficiencia humana es un virus que afecta al sistema inmunitario del ser humano, que es el responsable de defender a nuestro organismo de agentes externos como virus, bacterias u hongos. En el caso del VIH, las células que se infectan son los linfocitos o glóbulos blancos que en su superficie tienen una proteína llamada CD4. Los CD4 son unas células que constituyen una parte esencial del sistema inmunitario. Su función principal es activar el sistema alertando de la presencia de patógenos para que puedan hacerles frente y corregir la situación. Cuando una persona se infecta por el VIH, durante un tiempo que puede variar de meses a años según la persona, el sistema inmunitario es capaz de producir suficientes células CD4 para sustituir a las infectadas y además intenta controlar la replicación del virus. Pero si la persona no es diagnosticada y no recibe tratamiento, la infección por VIH evolucionará por lo general de manera lenta y gradual y empeorará con el transcurso del tiempo hasta llegar a una fase avanzada o SIDA. Esta fase es en la que el sistema inmune se encuentra tan dañado por el virus que el cuerpo es incapaz de hacer frente a otras infecciones o a crecimientos tumorales. El SIDA se puede definir como el conjunto de manifestaciones clínicas que se producen de forma secundaria al deterioro del sistema inmunitario de una persona a causa de la infección por VIH. Se considera que una persona tiene SIDA cuando tiene un recuento de células CD4 inferior a 200 o ha padecido alguna de las enfermedades clasificatorias del SIDA. Actualmente, una persona con un sistema inmunitario que ha pasado por una fase SIDA puede recuperarse gracias al tratamiento antirretroviral. Aquí vemos los datos del VIH y del SIDA en España. En 2018 se diagnosticaron 3.244 nuevos casos y se notificaron 415 casos de SIDA. Vamos a aclarar qué elementos son necesarios para que se transmita el VIH. En primer lugar, debe estar presente el virus, es decir, una persona debe estar infectada, ya que el virus no surge de la nada. En segundo lugar, debe haber un fluido corporal. Después de conocer cuáles son los fluidos con cantidad suficiente y las puertas de entrada, podemos hablar de 3 vías de transmisión. La vía de transmisión, hablamos de vías de transmisión porque son muy concretas y conocidas. Por eso no hablamos de contagio, ya que esta palabra, además de estigmatizar, nos recuerda a infecciones que se pueden transmitir por cualquier vía, por ejemplo la gripe, y que es difícil de controlar lo que es la transmisión. En el caso del VIH tenemos la vía sexual a través de relaciones sexuales, que puede ser cuando hay una penetración vaginal, oral o anal sin protección,
Y hay que decir que es importante recordar que con una sola exposición pues puede ser posible la transmisión. La práctica con mayor riesgo es la penetración anal receptiva, mientras que el sexo oral se considera de bajo riesgo, aunque no cero. En cuanto a la vía sanguínea o parenteral, es cuando se produce directamente la transmisión al flujo sanguíneo, por ejemplo, cuando se comparten jeringuillas o material cortante que contenga sangre, utensilios de afeitado, cepillos de dientes, o por hacerse tatuajes o piercings con material que no ha sido bien esterilizado. Para evitar la transmisión es importante no compartir materiales y sobre todo una buena esterilización. Hoy en día, por ejemplo, pues ya no existe el riesgo de recibir la transmisión en una transfusión de sangre, puesto que existe un control exhaustivo de todos los donantes. Y luego está la vía vertical, que es la transmisión de persona gestante con VIH a su hijo o hija. Se puede producir durante el embarazo, en el momento del parto o en la lactancia. La transmisión vertical se reduce mucho durante el embarazo con el tratamiento antirretroviral y pues en el caso de los países desarrollados está desaconsejado la lactancia materna. La probabilidad de transmisión del virus depende de varias circunstancias. Una vez que el virus entra en contacto con el cuerpo humano, existe mayor riesgo dependiendo de a través de qué práctica. Por ejemplo, la práctica sexual de mayor riesgo, la penetración anal efectiva sin preservativo, o en la sanguínea compartir material de inyección no desinfectado adecuadamente. Otra circunstancia que puede aumentar el riesgo de transmisión es la carga viral. La carga viral, a mayor carga viral, mayor riesgo de transmisión, y ahora mismo es conocido que una carga viral indetectable es igual a un virus intransmisible. Otra característica de la que depende es el estadio de la infección. Hay mayor riesgo cuando una persona está recién infectada o cuando ya está en un estadio avanzado de la enfermedad, es caso SIDA. Con el recuento de linfocitos hay mayor riesgo pues cuando una persona tiene menos de 200 CD4, tiene más riesgo de transmitirlo. También cuando hay presencia de otras infecciones de transmisión sexual, como la gonorrea, la clamidia, la sífilis, el herpes, el virus del papiloma humano. Otro de los motivos que influyen en esta probabilidad de riesgo es la susceptibilidad del huésped o de la persona no infectada. Siempre hay mayor riesgo de transmisión de hombre a mujer, que varía entre 1 y 8 veces superior de riesgo, ya que el área de exposición de la mucosa cérvico-vaginal es bastante mayor que la del pene y el prepucio, y además el tiempo de exposición es mayor, ya que el semen puede permanecer en el tracto genital femenino hasta 3 días después del coito. Dentro de las mujeres tienen más riesgo aquellas jóvenes que tienen la mucosa genital, mayor y mayor inflamación, y también las mujeres sexuales activamente mayores de 50 años, ya que la menopausia también genera cambios en el cuerpo, como una debilidad de la pared celular en la menopausia, que aumenta el riesgo de transmisión. No se transmite a través del lugar de trabajo. La OIT y la OMS reconocen que el ámbito del trabajo no se encuentra entre las vías de transmisión. Las personas con VIH pueden realizar una ocupación con la misma capacidad de cualquier otra persona, y además no tiene la obligación legal de comunicarlo en su ambiente laboral. ¿Cómo se debe actuar dentro del trabajo en caso de un accidente? Pues la OIT y las organizaciones como Cruz Roja o Media Luna
hablan de que hay un riesgo bajísimo de transmisión en los cuidados de primeros auxilios, pero este riesgo se elimina totalmente si se siguen las prácticas de seguridad universales que se deben realizar con cualquier persona accidentada, aunque se desconozca su estado serológico, y que contiene pues medidas básicas de higiene y sentido común. En este cuadro vemos un poco la situación del VIH en España. Son los últimos datos conocidos del 2018, en los que, pues como hemos dicho antes, se habían diagnosticado 3.244 nuevos casos. La media de edad fue de 36 años, un 85% fueron hombres y un 15% mujeres. De los diagnósticos, casi un 50% fueron diagnósticos tardíos, es decir, gente que debutó siendo caso SIDA. De las personas que se infectaron, un 56% eran hombres que tenían sexo con hombres, un 27% heterosexuales, un 3% personas que se inyectan drogas, y tan solo hubo un 0,1% de transmisión vertical de persona gestante a hijo. Bueno, a nivel mundial se han establecido unas metas para el control de la infección. Unas metas que han ido evolucionando. Había unas metas para el 2020 que se han aumentado en el 2030. Por ejemplo, se pretende que en 2030 el 95% de las personas que viven con VIH conozcan su estado serológico, que el 95% de las personas que son diagnosticadas con VIH reciban tratamiento antirretroviral, y que el 95% de las personas que reciben tratamiento antirretroviral tengan supresión viral, o sea, carga viral indetectable. Bueno, el objetivo también era reducir las nuevas infecciones en adultos hasta los 200.000 y sobre todo que haya cero discriminación. Bueno, para prevenir, bueno, ¿qué acciones podemos tener para prevenir la infección por VIH? En primer lugar está el tratamiento antirretroviral, altamente efectivo. Se ha visto que en personas con VIH reduce la carga viral, que es la cantidad de virus presente en sangre, hasta indetectable. Es decir, que es una cantidad de virus que está por debajo del límite de detección de la prueba de laboratorio. Entonces, cuando una persona tiene una carga viral indetectable, se reduce el 96% el riesgo de que transmita el virus a su pareja sexual no infectada. Por eso la recomendación de la OMS es que todo el mundo inicie el tratamiento altamente efectivo una vez que se infecta, para contribuir a la reducción del riesgo de transmisión. Otra forma de prevención con tratamientos es la profilaxis post-exposición. La profilaxis proexposición es un método que consiste en tomar antirretrovirales cuando se tiene una práctica de riesgo. Tiene que realizarse las 72 horas siguientes a la exposición con el VIH para evitar el riesgo. Y por último tenemos también la profilaxis preexposición para individuos que no están infectados por VIH y que pueden tomar medicación antirretroviral para prevenir la infección en las relaciones. La OMS recomienda la profilaxis preexposición a todas las personas con riesgo sustancial de contraer la infección como un medio de estrategia preventiva. En España, ¿cómo vamos con estos objetivos? Bueno, pues en España se estima que alrededor de casi 1 de cada 3 personas desconocen que están infectados por VIH. Las pruebas del VIH están recomendadas hacerlas en todas las personas entre 13 y 64 años. Lo que se hace es hacer una prueba de sangre, o también se puede hacer mediante saliva en las pruebas rápidas. Si sale un resultado positivo, siempre se confirma con otra prueba. La prueba del VIH debe ser voluntaria y confidencial. ¿Vale? Si crees que has tenido alguna práctica de riesgo, en Valencia, por ejemplo, bueno,
Concretamente tenemos en el Centro de Información y Prevención del SIDA, que está situado dentro del Hospital PSET. Tenemos la posibilidad de hacer la prueba de forma anónima y gratuita en el médico de atención primaria del centro de salud, en un laboratorio privado, o también la prueba rápida en algunas entidades de la Comunidad Valenciana que forman parte de Calsicova, como Abacos, Colectivo Landa o Cibermarítim del Comité Antisida. Ahora os dejo con mi compañera, que os va a explicar cuál es la situación laboral actual de las personas con VIH, cuáles son las dificultades a las que se enfrentan y qué campañas están haciendo desde las entidades para hacer frente. Hola a todos y a todas, soy Sandra, trabajadora social de CASDA, entidad que, como bien ha dicho ESPE, también pertenece a Calsicova, y yo os voy a hablar de la situación laboral de las personas que viven con el VIH en la actualidad. Existen dos tipos de respuesta. Respuesta desde la ciencia y la medicina, que en muy poco tiempo ha pasado de ser una condición de salud con una expectativa de vida muy baja a una expectativa de vida en la que, cuando es diagnosticado y empiezas a tomar el tratamiento antirretroviral, hay estudios en España que demuestran que la expectativa de vida es equiparable a la de la población restante. Respuesta desde el ámbito normativo y social no ha tenido el mismo éxito en el desarrollo, ya que, a pesar de que existen diferentes normativas en la Constitución ante el derecho antidiscriminatorio, hoy en día nos seguimos encontrando con diferentes tipos de barreras que afectan a las personas que viven con el VIH en el ámbito laboral. Desde 1998, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo afirmaron que una persona que vive con el VIH puede desempeñar cualquier tipo de empleo, aunque, según diversos estudios e informes realizados, la realidad de las personas con VIH en relación con el acceso al empleo y a la permanencia en el mercado laboral se caracteriza por un elevado nivel de desempleo. Se han dado diferentes estudios donde las personas con VIH presentan una tasa de actividad menor que el resto de la población, 53% frente al 59% de la población en general. Entre las personas sin empleo es predominante el desempleo de larga duración, el 53,8% de más de 2 años. En el Plan Nacional sobre el SIDA 2017 fue una encuesta sobre la situación laboral de las personas que viven con el VIH en España. El 45,4% de las personas desempleadas no recibe ninguna prestación social. Entonces, aquí hay factores implicados. ¿Qué factores son? Pues las condiciones de baja empleabilidad en el colectivo, falta de cualificación y experiencia profesional baja, y unas actitudes generales de discriminación en el ámbito laboral hacia el colectivo de personas con VIH. Si actitudes discriminatorias en el ámbito laboral, pues uno de cada 3 españoles no estudiaría o trabajaría con una persona con VIH. Esto está sacado de la encuesta de salud y hábitos sexuales del 2003. El 25,8% de la población española se sentiría algo y bastante incómodo si algún compañero o compañera de trabajo tuviera el VIH. Un 14% de los jóvenes se sentiría incómodo junto a un enfermo de SIDA. El 46% de los españoles cree que las personas con VIH no deberían de trabajar como profesionales sanitarios. El 28% de los españoles no se sentiría cómodo trabajando con alguien con VIH. ¿Qué tipo de respuestas ante esta discriminación se realizan? Pues actualmente existe la clínica legal de ICESIDA, servicio gratuito de orientación jurídica que es llevado a cabo por estudiantes del curso de grado o posgrado organizados en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Asesoría jurídica en VIH trabajo en positivo, que es una asesoría jurídica en VIH trabajo para dar atención a personas que viven con el VIH residentes en España frente a casos de vulneración de derechos en el ámbito laboral. Apoyo jurídico para emprender acciones legales en el caso de que sea necesario. Sin embargo, el problema que tenemos aquí es que las personas con VIH no suelen recurrir a la denuncia, entre otras cosas por temor a hacerse visibles, y asimismo en los casos que sí que se denuncia la discriminación es muy sutil o difícil de probar, especialmente en las pequeñas empresas. Entonces nosotros desde nuestras entidades trabajamos en diferentes campañas de sensibilización para hacer frente a las actitudes generales de discriminación, y una de estas es construyendo empleo, eliminando obstáculos, que desde la coordinadora Trabajando en Positivo muestra mediante 4 informes las realidades de las personas que viven con el VIH en el mercado laboral. Uno de los informes que vamos a exponer es: ¿existen profesiones de cuyo ejercicio deben excluirse a las personas con VIH? Pues bien, ninguna ocupación debería excluir de forma general a las personas que viven con el VIH,
ya que no existe ninguna justificación científica ni legal al respecto. De ocupaciones sanitarias no se debería excluir a ninguna persona con VIH en el ámbito sanitario, a excepción de profesionales que realizan las PIPEs. Son procedimientos en los que existe riesgo de que un accidente a un trabajador sanitario pueda poner en contacto su sangre con los tejidos abiertos del paciente y no sea visible durante todo el tiempo estando en contacto con instrumentos cortantes. Sobre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, aquí existe una incongruencia porque existe una barrera de acceso en el cuadro de exclusiones médicas donde limita el acceso a personas con enfermedades infectocontagiosas, pero no de permanencia. Entonces, hasta ahora, con el apoyo de este informe, sí que se ha conseguido un cambio en la normativa para sacar el VIH del cuadro de exclusiones médicas para el acceso a policía. Primero ha sido en la Comunidad Valenciana y después en toda España. Estas reformas han afectado a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero no a la seguridad privada, ya que señala expresamente el VIH como criterio de exclusión, ¿vale? Porque no pueden aportar armas en la seguridad privada, no les dan la habilitación legal, siendo no aptos en estos trabajos. Otra de las ocupaciones son la de taxistas. En la Comunidad de Madrid excluye para el ejercicio de profesión de taxista a aquellas personas que padecen una enfermedad infectocontagiosa. Para acceder al permiso municipal de conductor de autotaxi tendrá que acreditar que no padeces enfermedad infectocontagiosa. El problema es que el VIH no está catalogada como enfermedad infectocontagiosa, cuando es en realidad infectotransmisible. Otro de los informes que forman parte de la campaña es: al contratar a una persona con discapacidad, ¿es legal que la empresa le solicite el dictamen técnico facultativo que forma parte del certificado de discapacidad? A ver, la ley dice que los documentos para la acreditación de persona con discapacidad son dos: resolución y certificado. Pero las empresas y centros de empleo público siguen solicitando el dictamen técnico facultativo, que lo único que hace es informar de datos de salud y origen de la discapacidad reconocida. ¿Cuáles son las principales razones que dan para solicitar este documento? Pues valorar la compatibilidad entre trabajo y el desempeño de las tareas y valorar si su discapacidad requiere adaptar o no el puesto de trabajo y cómo de hacerse esta adaptación. También lo solicitan por la bonificación de contratos, el tipo y el grado. Este informe se ha presentado a la Comisión de Trabajo del CERMI, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, donde se llevó a cabo una propuesta común, ya que las personas con discapacidad mental sufren esta misma barrera. Y estas propuestas se llevaron a cabo en Castellón con los agentes de Servicio de Empleo de Formación Valenciano, el Centro de Valoración de Discapacidad de Castellón y entidades y organismos vinculados con este tema. Se dieron a cabo unas conclusiones: la prohibición de la solicitud del dictamen técnico facultativo como medio para la acreditación de persona con discapacidad, elaborar y entregar el certificado de discapacidades a todas las personas con una discapacidad superior al 33%, eliminar el ítem código de enfermedad que sale reflejado en el certificado de discapacidades y que la Oficina de Empleo solicite una autorización para acceder a esta información sobre su discapacidad. Otro informe que queremos trasladar es si existe riesgo de transmisión a terceros si una persona con VIH trabaja en ocupaciones relacionadas con la manipulación de alimentos. El VIH no es una enfermedad transmisible a través de los alimentos, ni siquiera aunque un alimento contuviera pequeñas partículas de sangre o de semen provenientes de una persona que vive con el VIH, no podría ser. Entonces, por lo que ninguna persona debería ser excluida en ocupaciones en empresas o hostelería. Otra de las campañas que también participamos durante el 2017 y 2018 era la de Yo Trabajando en Positivo. En la edición de 2019 anterior decidimos dar la voz a los jóvenes para que puedan expresar en primera persona cuáles son sus inquietudes, ya que se han enfrentado en su entorno laboral por el hecho de vivir con el VIH. Nuestro interés es dar a conocer sus experiencias desde la perspectiva de esperanza de vida mejor a nivel físico, gracias al tratamiento antirretroviral de alta eficacia, aunque el peso de la sociedad que arrastra prejuicios y falta de información, así como la vigencia de leyes discriminatorias hacia las personas con VIH en nuestro país y en el mundo, y unas leyes que deberían cambiar para estar acordes a las evidencias y avances científicos. Además, desde nuestras entidades también formamos parte de empresas comprometidas y responsables con el VIH, con el objetivo de mejorar las condiciones de inserción laboral de personas que provienen de una situación de exclusión social.
Nosotras también realizamos el servicio de prospección empresarial, donde actuamos de intermediario entre la empresa y la persona que está en búsqueda activa de empleo en nuestro servicio de orientación laboral. Esto hace que se tenga una colaboración con las empresas de la contratación, además una visibilización también en buenas prácticas. Actualmente, además, se realiza un encuentro en el que se entregan reconocimientos a empresas y entidades adheridas a la campaña. Otra de las campañas que también participamos es desde el Comité Antisida de Valencia, Me Incluyo, donde te sumas mediante la firma como el apoyo de la ciudadanía y tras la firma tienes la invitación al documental Énfasis, que te permite conocer diferentes reflexiones de las personas con VIH. Y por último, también desde el programa que realizamos gracias al Fondo Social Europeo, Itinerarios Integrados para la Inserción Sociolaboral de Personas en Situación o Riesgo de Exclusión Social, en el que elaboramos un itinerario individual para planificar con la persona una estrategia activa de empleo. Así que bueno, si tenéis alguna duda, nos la trasladáis ahora. Hola a todas y a todos. Pretendemos la visibilización de la realidad diversa del mundo del trabajo y reafirmar a Comisiones Obreras del País Valencià como sindicato de clase sociopolítico en los diversos movimientos sociales, ya que somos un sindicato comprometido en la defensa de las reivindicaciones de las mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, desempleadas, inmigrantes, pensionistas, personas LGTBI, sobre su salud laboral, el medio ambiente y el pacifismo, con el fin de eliminar cualquier forma de discriminación, como dicen los estatutos que rigen nuestra actividad. Trabajamos para que Comisiones Obreras del País Valencià esté presente en las convocatorias de los diferentes movimientos sociales por la defensa y los derechos de las personas, reivindicando unas condiciones de vida y de trabajo dignas. La relación entre los movimientos sociales y de los derechos laborales no ha sido un trabajo exclusivo de Comisiones Obreras del País Valencià. Lo hemos realizado con un entramado social, firmando convenios con asociaciones y coordinadoras como Calsicova, Lambda, Diversitat Alacant, Trabajando en Positivo o CESIDA, dando lugar a diversas jornadas de formación y sensibilización, así como en la defensa de personas vulnerables en caso de situaciones de discriminación laboral. Damos soporte a campañas laborales como las de acceso al trabajo y colectivos vulnerables. Realizamos formación sindical en valores de diversidad a cuadros sindicales, delegados y delegadas, afiliados y afiliadas, para así dotarlos de instrumentos de lucha contra cualquier tipo de discriminación. Porque las personas nos desarrollamos en tres ámbitos: en el familiar, que es el más importante, en el educativo y en el laboral. Y aparte de eso, como seres sociales, nuestro círculo de amistades y de pareja. Por eso, Comisiones Obreras decide abordar la problemática de las personas vulnerables dentro del ámbito laboral, que es el que nos compete. ¿Por qué? Porque somos trabajadoras y trabajadores. Y aunque no lo crean, esa vulnerabilidad puede dar lugar a discriminación, rechazo y fobia en el ámbito laboral. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Hemos de comenzar diciendo que el VIH en el ámbito laboral es un tema de interés para Comisiones Obreres del País Valencià, ya que la defensa de la integración laboral de las personas con VIH estaría vinculada con, en primer lugar, nuestras políticas a favor del derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la intimidad y a la propia imagen, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, a la ocupación efectiva y a la promoción. Pero también estaría de acuerdo con nuestro objetivo de reducir situaciones de vulnerabilidad y precariedad laboral. Las personas trabajadoras tienen derecho a no sufrir ningún tipo de discriminación por circunstancias relativas a su salud o discapacidad. La Organización Internacional del Trabajo ya en el año 2001 recomendaba que no debiera existir discriminación alguna contra las personas trabajadoras basada en la infección por el VIH real o supuesta.
Si hay discriminación contra las personas con VIH, se estaría vulnerando, entre otros, el artículo 14 de la Constitución española, que es el que desarrolla el derecho a la igualdad y no discriminación. El artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores, que traslada ese derecho a igualdad y no discriminación al ámbito laboral. O el artículo 512 del Código Penal, que traslada esos mismos derechos al ámbito penal. ¿Qué es lo que Comissions Obreres del País Valencià hace ante casos de discriminación de personas con VIH en el mundo laboral? El primer paso es actuar frente a la discriminación por estado serológico. ¿Cómo? Atendiendo, asesorando y o denunciando los casos de discriminación o acosos laborales vinculados al VIH. Pero aquí nos encontramos con dos problemas. El primero de ellos, común a casi todos los casos de discriminación o acoso laboral, es el tema de la prueba y su dificultad de conseguirla. Pero en segundo lugar están los riesgos que comporta, en muchos casos, que una persona con VIH se haga visible en el ámbito laboral. En segundo lugar, ante situaciones muy específicas, tenemos que derivar a asociaciones y entidades vinculadas al VIH y con las que colabora el sindicato. Un ejemplo claro es Calsicova. Y finalmente también tenemos que contribuir a la sensibilización en torno al VIH mediante, por ejemplo, realización de jornadas o charlas sobre el VIH, o favorecer el reparto de folletos informativos y material preventivo en el sindicato o en los centros de trabajo. ¿Por qué visibilizar el VIH en la negociación colectiva? Porque las leyes, aunque imprescindibles, no garantizan ni su conocimiento ni su cumplimiento. Los protocolos también resultan imprescindibles, pero actúan en reacción a un problema en muchas ocasiones. La negociación colectiva ofrece cercanía a las personas trabajadoras y es el rango de norma conocida en el ámbito laboral concreto. ¿Cuáles son los ámbitos en los que desarrollamos la negociación colectiva? En el ámbito de las empresas, a través, en los niveles más inferiores, el acuerdo de empresa o el convenio de empresa, hasta los niveles más superiores, como el acuerdo sobre materias concretas o el convenio colectivo de ámbito estatal. Pero también en el ámbito público. ¿Qué es lo que la negociación colectiva significa para las personas trabajadoras? Pues que influye sobre las mismas. Es la norma en el ámbito laboral. Puede ayudar a sensibilizar sobre el VIH y gobierna el interés y beneficio colectivo, pero al mismo tiempo debe proteger el derecho individual de cada persona, entre ellos el derecho a no ser discriminada. Muy importante, hay que sensibilizar y formar a las personas que negocian, porque si no están formadas y sensibilizadas, mal van a poder introducir estos temas en la negociación colectiva. Considerarlo una materia de negociación y no una materia menor. La negociación colectiva es una herramienta para la igualdad y según el grado de incidencia y capacidad regulatoria tenemos medidas generales, un clausulado general que abarque a todas las personas, que debe tener además un mínimo exigible, y medidas específicas, en el mayor grado que nos sea posible. No es generación de derechos, es la traducción de los ya existentes a las condiciones específicas de cada persona. Y aquí englobaríamos, entre otras muchas, los protocolos y los planes de diversidad. Aquí tenéis una cláusula que protege a personas que pueden estar en situación de vulnerabilidad o discriminación laboral y que debería constar en todos los convenios colectivos. Pero esta negociación colectiva también tiene otras formas de manifestarse. Pues, por ejemplo, mediante protocolos para la selección y contratación del personal para evitar que se produzcan discriminaciones por VIH. Y, sobre todo, garantizar la privacidad de los datos de salud. Hay que establecer medidas para que no se soliciten documentación o pruebas innecesarias, como por ejemplo el dictamen técnico facultativo en los certificados de discapacidad o la realización de la prueba de VIH dentro del proceso de selección. Pero también se puede negociar con la empresa acuerdos y políticas concretas sobre el VIH. Y nuestra labor es asegurarnos
de su aplicación en el trabajo. Hay que negociar protocolos de actuación para supuestos de riesgo biológico, entre los que se incluye el riesgo por VIH, donde sea necesario. Hay que asegurar la aplicación de lo establecido en convenio en cuanto a la modificación sustancial de condiciones de trabajo en el caso de que por el desarrollo de la enfermedad fuera necesario. También debemos intervenir en planes sobre diversidad. Es cierto que los planes sobre diversidad no son obligatorios en la actualidad, pero allí donde haya estos planes habrá que contemplar la situación de las personas trabajadoras con VIH. No todas las personas somos expertas, pero en Comissions Obreres del País Valencià hay quien nos asesorará en todo el proceso de negociación. Comisiones Obreras del País Valencià tiene a vuestra disposición materiales como el IASQUE del VIH y discriminación laboral, pero nos puedes encontrar en el correo electrónico, en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram o Telegram. Y nos gusta terminar con una frase en esta vez de Martin Luther King, que dice: si ayuda a una persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Muchas gracias. Hola a todas y a todos. Si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer a través del chat y podemos comenzar. Bueno, yo voy a responder a la pregunta que se ha hecho por el chat. A ver si... ¿No se escucha? Sí. Vale. Si aparte del grado de discapacidad me piden un dictamen técnico facultativo en la empresa, ¿qué debo hacer? Pues bien, existe una alternativa al certificado, el dictamen técnico facultativo, ¿vale? La alternativa es el certificado de capacidades, que lo que contiene ese informe está elaborado por los centros base y las personas pueden acceder a él. Lo que contiene son las capacidades o las destrezas laborales que la persona solicita el puesto de trabajo. Entonces, eso sería como alternativa al dictamen técnico facultativo, que en este caso lo que indica son datos de carácter personal del estado de salud. Entonces sería esa la alternativa, por lo que tú no deberías de entregar tu dictamen técnico facultativo. Cristina. Hola. Cristina, no se te oye. No se te oye. Actívate el audio. Bueno, parece que nuestra compañera se ha descolgado. Vamos a ver si se vuelve a conectar para que pueda contestar a una pregunta, ¿vale? Una pregunta que se nos ha hecho. A ver. Sí.
Hola, qué interesante ha sido. Habéis comentado el artículo 14 de la Constitución, el 17 del Estatuto de los Trabajadores y el 512 del ámbito penal. Este último no me ha dado tiempo a apuntarlo, gracias. Bueno, a ver si se conecta Cristina, que es la especialista en Derecho, y nos puede decir algo. Mientras... A ver, ¿se me oye ahora? Sí, se te oye. Menos mal, ha sido un problema del directo. A ver, son el artículo 14 de la Constitución, el 17 del Estatuto de los Trabajadores y el 512 del Código Penal. Eso sí, hay que hacer una puntualización. No es que nombre, que nombre directamente la discriminación por estado serológico o por estado de enfermedad, sino que es dentro de una concepción amplia las circunstancias sociales y personales de cada individuo el que protege frente a las causas de discriminación. No sé si me he explicado, pero es el 512 del Código Penal. Y es eso, la cláusula abierta, porque el legislador o la legisladora, la legislación no prevé todos los casos de discriminación uno por uno. Se van añadiendo poco a poco y esperemos que se añadan, porque una vez que se nombra, existe, pero sí que protege en esa cláusula general de no discriminación por las circunstancias personales o sociales de las personas. Bueno, espero haber resuelto la duda. Muy bien. Otra pregunta que aparece es, ¿todavía hay empresas que exigen la prueba del VIH en la selección? ¿Qué se puede hacer para evitarla? Bueno, en cualquier caso, las pruebas de VIH siempre son con un consentimiento previo informado y de forma voluntaria. Si no existe un riesgo asociado en el puesto de trabajo, que como ha comentado la compañera Sandra, pues no es más que en alguna profesión muy específica, no existe no existe motivación para poder solicitar la prueba, en cuyo caso, como es voluntaria, pues bueno, no, la persona se puede negar a realizarla. A nosotros sí que nos llegan personas a las que se les ha propuesto si lo desean hacer y pues bueno, simplemente han comentado que no, que ya se hacen las pruebas por otros medios, igual que se puede renunciar al reconocimiento médico periódico, pues las personas también pueden pues decir que no tienen interés en realizarse la prueba. Y para dejar rastro lo mejor es dejarlo por escrito. Siempre dejarlo por escrito, siempre, siempre, siempre. Las cosas, cuando las hablas se las lleva el viento, por si acaso hubiera algún tipo de represalia, etcétera. Pues que, ¿hay alguna pregunta más? ¿No, verdad? Sí, hay una. A ver. Hay una nueva. A ver. Asistir al hospital a por la medicación a veces me lleva toda la mañana. A ver, las consultas, esta si queréis lo de la consulta médica, si no hay una baja, la consulta médica no es un permiso retribuido. Es una causa justificada, pero no sería un permiso retribuido, salvo que en convenio colectivo ir a consulta médica no hay un permiso retribuido en el artículo 37, que recordar, del Estatuto de los Trabajadores. Entonces, una de dos. O en el convenio se prevén unas horas de consulta médica y entonces se gastan y es retribuido, o entiendo que es justificada, pero que hay que recuperarla si no está establecida como tal y te lo dice así la empresa. Es decir, salvo que te den una baja médica, una baja por incapacidad temporal, que entonces sí. Pero si es una consulta médica es lo que dice el estatuto, salvo que en convenio colectivo, en un plan de diversidad o en cualquier otro instrumento de negociación colectiva, se prevea unas horas de consulta.
Por eso es tan importante que en convenio colectivo ampliemos los derechos que están establecidos en el Estatuto de los Trabajadores. Hay otra pregunta sobre la función pública a nivel municipal, que yo lo leo bastante mal. A ver, Muy pequeñito, no sé por qué, sale muy pequeño. la policía local se pone... No, existen dificultades en la administración pública local en relación con sus trabajadores y trabajadoras que padecen VIH. ¿Se ponen trabas desde algún servicio municipal en el acceso a la función pública? Nosotras que conozcamos, no, Alberto, no. En principio que nos no haya tienen por qué llegado... poner ninguna, no tienen ni que, nadie tiene que declararlo cuando uno se va, o sea, no tiene por qué. Es decir, a no ser que tengas un grado de discapacidad o lo que fuera, que entonces presentes y demás, en principio no hay. Y además incluso, vamos, que no existen problemas en la administración pública para ello, en principio. No debe haberlo. Nosotros no nos han llegado. Nosotros hemos hecho campañas, hemos participado en campañas, por ejemplo, con el acceso a la policía u otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que sí que se está modificando porque sí que había dentro de lo que son las condiciones médicas el no tener una inmunodeficiencia, entonces sí que se excluía a las personas con VIH. Todavía existen, por ejemplo, en ciertos puestos como el acceso a taxistas. En el caso del Ayuntamiento de Valencia aparecía dentro de lo que, aparece también como un requisito el que la persona no padezca este tipo de enfermedades infectocontagiosas, que es como el saco donde se mete también al VIH, no se le considera diferente como infectotransmisible, sino como infectocontagiosa. Entonces, hay veces que hay algunas profesiones que excluyen a personas que padezcan enfermedades infectocontagiosas. Al no distinguirse, pues también automáticamente se excluye a las personas con VIH. Está claro. Sí, pero que también tenemos que decir que desde nuestro sindicato, por ejemplo, en el tema de la policía y demás, lo hemos reivindicado, lo hemos defendido y ya no se excluye a ninguna persona con VIH para acceso a la policía, por ejemplo, ¿vale? Eso lo hemos hecho desde nuestro sindicato, hemos participado en ello y se se corrigió. Bueno, ahora estamos trabajando si no lo estamos trabajando ya, que lo dudo, lo trabajaremos con el ayuntamiento de cara al tema de los taxistas. Eso seguro que Comisiones lo va a defender. ¿Hay alguna otra pregunta? Es que lo veo fatal, a ver si... Yo no veo ninguna, porque creo que hemos respondido todas las de la consulta. ¿Y en el chat? Sí, estoy mirando en el chat y en la del artículo, la de la prueba de VIH. Creo que no hay ninguna más, ¿verdad? No. Hola, pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a finalizar la sesión y primero si queríais comentar algo los ponentes o cualquier cosa que se os haya escapado. Bueno, simplemente insistir en que jornadas como estas, en la sensibilización, en la información, porque hay mucha desinformación en torno al tema de VIH y el saber que ahí estamos los sindicatos para defender los derechos y sobre todo el derecho a la igualdad y a la no discriminación de las personas con VIH, es muy importante recalcarlo y que existen medios para conseguir esa igualdad. Yo solamente es así como un poco de resumen y que es eso, que es muy importante la información
y la formación, no solamente de las personas en general, sino de nuestros delegados y delegadas, que luego son las que tienen que defender en negociación colectiva todo lo que hemos estado. Y bueno, y reiterar el compromiso de Comisiones Obreras en este convenio de colaboración con Kalsikova, que seguimos trabajando, que seguiremos, que bueno, este año por la pandemia hemos tenido que convertirlo en webinar, pero estas formaciones son presenciales habitualmente. Y bueno, nos hemos reinventado y estamos ahora aquí para ofrecer esta formación y esta información y esta sensibilización. Bueno, por mi parte decir que desde el comité pues estamos a disposición de las personas con VIH para lo que es el apoyo en la búsqueda de empleo, asesoramiento, formación dentro de itinerarios personalizados y que, pues bueno, intermediación para pues tener acceso a ofertas de empresas comprometidas y socialmente responsables que no discriminan por razón de cuestiones de salud, incluido el VIH, y también como parte de la coordinadora trabajando en positivo, pues apoyo también a personas que sufran discriminación, apoyo legal mediante mediación o jurídica para personas que sufran discriminación en el puesto de trabajo por cuestión del VIH. Pues nada, a vuestra disposición para cualquier consulta o asesoramiento que necesitéis. Y bueno, yo ya me despido también, agradecer la invitación y que podamos vernos más y hacer difusión y que los asistentes les haya parecido interesante. Se te oye muy bajo, Sandra. Es que tengo un problema de audio, no sé todo el rato, no sé por qué, pero nada, agradecer la invitación, que sigamos, pues eso, haciendo estos eventos, aunque la crisis que nos ha venido encima nos permita poder hacer cosas así para seguir haciendo difusión y que gracias a los asistentes por haber estado ahí y que nos veamos más por aquí. Bueno, también, Sandra, igual habría que agradecer al ayuntamiento. Efectivamente, y la Generalitat. Esta webinar, ¿no? Aunque creo que eso te tocaba a ti, creo que igual te he pisado. No, agradeceros a la audiencia, a vosotros y también al ayuntamiento y a la Generalitat. Y nada, que enseguida estará el vídeo colgado en nuestras redes. Cuando nos lo envíen lo podremos poner en el canal de YouTube, tanto comisiones como CASDA como Comité y Kalsikova. Y nos vemos en otra ocasión, a ver si ya podemos vernos presencialmente alguna vez. Y que vaya muy bien. Creo que hay una última pregunta. Ah, no, perdón, me he equivocado. No sé si hay alguna pregunta más. Yo no he visto nada, pero nada, muchas gracias. Vale, no, que nos dan la felicitación, vale. Muy bien, pues muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.